Muy buenos días y bienvenidos a Detrás de la Noticia, con quien les informa Ambrosio Hernández. La noticia que acaparó esta semana la atención del sur de la Florida y del resto del mundo fue el ¿por qué no te callas?, que el rey Juan Carlos de España le dijo a Hugo Chávez de Venezuela en medio de la cumbre iberoamericana en Chile. Chávez está siendo objeto de burlas y chistes en la internet y en todas partes, y la frase se ha convertido en una especie de eslogan de la oposición. ¿Qué efectos está teniendo esto en el mandatario venezolano? ¿Y se romperán las relaciones con España, ya que Chávez está exigiéndole al rey Juan Carlos que le pida disculpas? Acompáñeme a continuación, aquí en Detrás de la Noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como de costumbre, voy a presentarles a mis invitados. Hoy tenemos acá en los estudios, aquí en Detrás de la Noticia, a Juan José Núñez, secretario general del Partido Popular Español en Estados Unidos y delegado aquí en la Florida. Muchas gracias, señor Núñez, por estar acá. Un placer. Muchas gracias a ti, Ambrosio. Y también tenemos con nosotros a Carlos Fernández, expresidente de Fede Cámaras de Venezuela. Gracias, Ambrosio. Gracias, Carlos, por estar acá en el programa. Si me lo permiten, antes de comenzar en nuestro análisis, vamos a pasar a un reportaje de mi colega Marilis Llanos, que ha hecho una especie de resumen de cómo sucedieron los hechos allá en Santiago de Chile. Adelante. ¿Por qué no te callas? Primera vez que el monarca español pierde los estribos en una cumbre iberoamericana. Lo sacó de quicio Hugo Chávez, que llamó fascista a José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. El jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue quien primero respondió a Chávez. Y se puede discrepar radicalmente de todo, respetando a las personas. Ese es el principio para que uno luego pueda ser respetado. Y estoy seguro que toda esta mesa y todos los latinoamericanos quieren que todos los gobernantes democráticos que estamos aquí en representación del pueblo seamos respetados hoy y mañana, aunque discrepemos profundamente de las ideas que tengamos. Lo extraño es que esto no se hubiera producido antes. De hecho, Chávez lo había dicho el día anterior. Había llamado fascista a Aznar. Habían insultado a las empresas españolas. Y por lo tanto, pues yo creo que es encomiable que Zapatero decidiera cumplir el papel que le corresponde a un presidente democrático de un país. ¿Por qué no te callas? Yo no ni vi al rey, ni mucho menos ni lo oí tampoco. España lo ha catalogado de incidente, encontronazo. Chávez dice le faltaron el respeto. Cállate, ya cállate. Que momentico, ya. Aquí no hay monarca. Pero lo cierto es que el rey Juan Carlos estuvo soportando ataques de Chávez durante la cumbre. Entre otras cosas, el mandatario venezolano acusó al rey de haber apoyado el golpe de Estado en el año 2002. Es muy difícil pensar que el embajador español va a estar en Palacio apoyando a los golpistas sin autorización de su majestad, porque él es quien dirige la política exterior. Ahora yo entiendo la furia del rey. Y entonces esa pregunta, ¿por qué no te callas, señor rey? Yo le digo lo siguiente, tenemos 500 años aquí, nunca nos callaremos. Por ahí viene llegando Evo, Fidel. Inmediatamente después del enfrentamiento, Hugo Chávez habló con Fidel, quien aplaudió desde La Habana a aquellos gobernantes que asumieron posiciones radicales en la cumbre. Hacer un reportaje de nuestra colega Marilis Llanos. Juan José, esto que ha sucedido en la cumbre, Hugo Chávez y Carlos, esto me recuerda a mí a Manuel Antonio Noriega con el machete, siempre dando golpes, dando una apariencia de que es un hombre fuerte, de que no tiene miedo, de que va a defender a la patria a toda costa. Sin embargo, cuando el propio rey le dice a Chávez, ¿por qué no te callas?, y cuando Zapatero le da una explicación democrática y defiende el honor de España, en este caso, siendo un mandatario democrático, pues se está defendiendo a Aznar. Chávez ahí no fue el mismo Chávez que estamos acostumbrados a ver, que se para a gritar y a defenderse. Se quedó ahí como un pequeño, como un niño sentado, que lo estaban regañando. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo analiza usted lo sucedido en Santiago de Chile? Hombre, la verdad es que lo primero que hay que decir es que, aunque tenga, como decía Zapatero tenga posiciones antagónicas a Aznar y yo tengo posiciones antagónicas a Zapatero, hay que romper una lanza en favor del presidente Zapatero porque defendió a Aznar
y eso es algo que hay que defenderlo. Yo creo, bajo mi punto de vista, que lo defendió desde una posición un poco tibia, y la salida un poco de fuera del guión que tuvo el rey Juan Carlos con esta frase famosa de ¿por qué no te callas? Es algo que yo creo que el rey lo hizo porque vio que Zapatero no lo podía hacer y no lo estaba haciendo. Entonces, bien por Zapatero en ese sentido, por defender a Aznar, y es muy encomiable, pero yo creo que teníamos que haber demostrado una posición de más firmeza, más fuerza, y a la hora de mandarle callar a Chávez, porque no era su turno de palabra y ya había tenido su turno de palabra. Entonces, desde ese punto de vista, la figura del rey se ha reforzado mucho en España e internacionalmente. Todo el mundo en España está apoyando absolutamente la monarquía y la posición del rey. El ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, y la diplomacia española lo están calificando de incidente. Todo podía quedar ahí en un incidente desagradable hasta el momento en que Chávez dice que el rey es golpista. A partir de ahí es intolerable que el gobierno español no esté tomando una medida de fuerza mucho más contundente. Así que ante esas acusaciones de Chávez, decirle de implicar al rey en el golpe, de que él lo sabía en el golpe del 2002 en Venezuela, ¿ya usted cree de que el gobierno de Zapatero debe tomar una postura mucho más fuerte y no mantenerse donde están actualmente? Sí, efectivamente. Por ejemplo, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo podrían responder? Evidentemente llamando al embajador venezolano en Madrid al embajador venezolano a Madrid, y al embajador español de Caracas llamarlo a consultas, que es el primer gesto diplomático de fuerza que cuando hay una crisis entre dos países. Sí, porque está acusando al monarca español de golpista, de haber estado involucrado, o de saberlo y no haberlo informado. Sí, al fin y al cabo el monarca español, el gobierno puede ser de un color o de otro, pero el monarca español y el rey de España representa a todos los españoles, y es un ataque frontal y directo a todos los españoles, y es algo que evidentemente con cierto tacto, pero no debemos consentir. Más adelante, porque si ustedes me lo permiten, quiero llevar el programa por partes, hay tantas cosas que analizar, y vamos a tocar el tema de unas declaraciones que hizo Moratinos que me han llamado la atención, y me imagino que ustedes también. ¿Cómo ve usted? Yo quiero tocar el tema a lo que tú te referiste, ¿no? Con relaciones, ¿cómo quedó Chávez ahí? ¿Cómo quedó Chávez? Porque se quedó calladito la boca, ¿no? Bueno, vino a responder después en una conferencia de prensa a sacar el sable. Por supuesto, cuando estaba solo. Cuando estaba solo. ¿Okay? Pero ahí quedó regañado, ahí no es el Hugo Chávez que nosotros hemos visto, ahí su misma cara expresaba justamente como una especie del niño quedó atónito. Él decía, ¿qué pasó aquí? Jamás esperó que el rey fuera a hacerle una respuesta a su situación que estaba planteando, de llamar a un exgobernante español fascista, a decirle que una serpiente es más humana que un fascista. Y bueno, y yo quiero también destacar algo. ¿De qué golpe de Estado habla Chávez? El único golpista que hay en Venezuela en estos momentos es Hugo Chávez. La Corte Suprema de Justicia declaró que no hubo golpe de Estado. Entonces, ¿de qué golpe de Estado está hablando Chávez? Si él abandonó, si su ministro dijo que él se le había pedido la renuncia y la había aceptado. Y bueno, y si eso fue mentira, ¿cómo es posible que ese ministro, para el momento que era el ministro de Defensa, hoy en día está ocupando los más altos cargos del gobierno? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hubo un vacío de poder, hubo una renuncia de Chávez en boca del ministro. Por lo tanto, que eso de golpe, que se le quede a Chávez ya, porque ese es un argumento que ya pasó. Y lo otro es que Chávez, ante verdaderamente una personalidad del tamaño, de la investidura del rey Juan Carlos, el hombre se sintió destrozado.